tardes a todos ustedes. Excelentísimo señor Manuel Alabar Fernández Cavada, embajador de España en México. Muy estimado Valentín Díez Morodo, presidente del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, el COMCE, y desde luego del Comité México-España. Estimada Marina, querida Margarita, muy distinguidos integrantes de la mesa de honor, invitados especiales, muy estimadas amigas, muy estimados amigos de la colectividad hispano-mexicana y en particular de la colectividad empresarial hispano-mexicana, queridas amigas, queridos amigos. Para mí es una gran satisfacción reunirme de nueva cuenta con ustedes, con la colectividad empresarial hispano-mexicana y en general con la comunidad española en México. Saludo con aprecio, con afecto a todos los centros españoles presentes hoy aquí que trabajan febrilmente por nuestro querido México aquí en nuestro país. Sé que su trabajo ha sido sumamente importante porque ha permitido estrechar notablemente las relaciones entre España y México, que se han fortalecido en todos los ámbitos, incluyendo desde luego el nivel comercial, y eso estoy seguro también fortalece a nuestras naciones, fortalece España y fortalece a México. Es evidente que a los mexicanos y a los españoles nos vincula muchas cosas más que la historia misma, que de por sí nos hace prácticamente una sola cultura, una misma vivencia, una sola lengua, una sola creencia, una sola manera de entender la vida. Corrijo, no una sola, pero sí una manera de ver al mundo, de ver al hombre, y por eso, para mí es muy claro, se explica perfectamente por qué españoles y mexicanos nos entendemos tan bien y nos sentimos plenamente identificados. Pero decía que nos une algo más que la historia, que el lenguaje o que las tradiciones. Nos une el afecto sincero, un afecto que nace de la gran cercanía, empatía que hay entre nuestros pueblos, que se nutre además de los valores fundamentales que compartimos. Por eso, además de saludarles a todos, quiero en particular saludar a los empresarios e inversionistas españoles que hoy nos acompañan. Creo que vale la pena tomar este aspecto sobre el cual bordó hace un momento nuestro buen amigo Valentín, que es precisamente la relación comercial hispano-mexicana. Hay que recordar, amigos, que a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea, ya hace casi una década, el intercambio con España se ha aumentado, ha crecido más de 140%. Tan solo en el 2010, el valor de los bienes y servicios que intercambiamos fue de $7,000 millones al año, lo cual consolidó a España como el segundo socio comercial europeo más importante para México, el octavo a nivel mundial. Sin embargo, a mi juicio, amigas y amigos, esto puede ir a más, definitivamente. Creo que me parece, comparado con el potencial que tenemos mucho que hacer para ensanchar las vías de nuestro intercambio. Hay evidentemente factores que son muy positivos y creo que vale la pena resaltarlos. Hay una sociedad estratégica muy fuerte que se ha reflejado y de manera notable en el gran aumento de la inversión extranjera directa entre nuestros países, particularmente de España hacia México. Yo percibo que las empresas españolas se han encontrado cómodas aquí. Han encontrado oportunidades de negocio en México y qué bueno, queremos que vengan y que hagan negocio y que les vaya bien en México. Por darles un dato, han invertido en los últimos años cerca de $36,000 millones, que es el 16% de toda la inversión que hemos captado durante los últimos 10 años. Esto hace de España, como decía Valentín, el segundo inversionista más importante del mundo en nuestro país, después de Estados Unidos. Y es muy positivo también que las inversiones sigan llegando a México. El año pasado se anunciaron proyectos muy importantes
de empresas españolas, tanto del sector energético como del sector de infraestructura, de telecomunicaciones, y que se suma a los sectores muy exitosos que actúan en México: el sector financiero, el sector turístico, el sector de infraestructura que ya mencioné, telecomunicaciones, energético, etcétera. Las empresas españolas, por su parte, pero las empresas mexicanas, perdón, por su parte, también han incursionado y cada vez lo hacen con más vigor en el mercado español. Invierten más de casi 4,000 millones de dólares en los últimos 10 años. Poco, obviamente, comparado con la inversión española, pero me parece un detalle muy, muy importante. Hay otras compañías mexicanas que incluso están expandiendo sus operaciones en la península ibérica. Sabemos que España es una puerta natural de entrada para productos mexicanos a la Unión Europea, para negocios mexicanos. Hay grupos de laboratorios, grupos de tecnología de la información, grupos cementeros, grupos industriales muy importantes que están ahora mismo desarrollando proyectos en España, y qué bueno que así sea. Así que estoy convencido, amigas y amigos, que gracias a esta visión, a este empuje común de empresarios mexicanos y de españoles, nuestro comercio bilateral es cada vez más fructífero y cada vez más dinámico. Pienso también que este año 2011 es un año de grandes oportunidades para nuestros países. Yo estoy convencido de que el intercambio comercial, la inversión misma, puede y debe crecer más. Y sé también que hay amplias posibilidades en muchos sectores de nuestra economía y queremos que las empresas sigan incrementando su participación en sectores que se desarrollan con gran dinamismo. Pienso en la construcción de infraestructura, ya Valentín hablaba del Programa Nacional de Infraestructura, el impulso que estamos dando a la generación de energía por fuentes renovables, el enorme potencial que tiene el turismo en México y que no lo hemos aprovechado aún a cabalidad. Sé, amigas y amigos, que este es el momento de apostar por México y de apostar por su gran futuro. Es tiempo de aprovechar las condiciones que ofrece una nación fuerte, vigorosa, con una economía en crecimiento, que tiene una política abierta y clara en favor de la inversión, una economía y una sociedad que está claramente en transformación. Si ustedes observan los datos del censo, por ejemplo, de 2010, es notable cómo hay diversas variables que hablan precisamente cómo está cambiando la sociedad mexicana. Cómo ya 98% de las casas en México tienen electricidad, más del 90% de las casas tienen agua potable, tienen drenaje, más de la mitad de las casas tienen prácticamente automóvil. Otro detalle es que en la última década se ha financiado en México 1 de cada 4 casas que se hayan construido en la historia del país, lo cual habla pues de una gran fortaleza en transformación. Eso le da un gran futuro al país y por otra parte nos arroja enormes ventajas también el censo. Un dato que a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, es que de los 112 millones de mexicanos, por cierto, resultamos 4 millones más de lo que se esperaba, de lo que se calculaba de acuerdo a las proyecciones del censo. Qué bueno, por cierto, esa diferencia muchos le explican por varias razones, pero una fundamental es que la migración hacia Estados Unidos resultó menor a la que se esperaba para los últimos años. También explicable por varias razones, quizá una ciertamente por mayor severidad en el cruce y en el acceso al mercado de trabajo americano, pero también por una generación de mayores oportunidades a lo largo de esta década que a final de cuentas resulta en ese fenómeno. Por lo que a mí toca, amigas y amigos, a mí me parece que es bueno. Yo siempre he sostenido que cuando un mexicano se va, un migrante se va, pues necesariamente es una pérdida la que tenemos. Se va generalmente un padre de familia, se va un hijo que quizá no vuelva a ver a sus padres, se va un esposo que se separa pues involuntariamente de su familia, en fin, y se va además nuestra gente más brava, nuestra gente más trabajadora, nuestra gente más audaz, en muchos casos nuestra gente
que tiene un liderazgo en sus comunidades que también perdemos. Pero México finalmente está transformándose en una sociedad donde una buena porción de sus habitantes están teniendo acceso a oportunidades de educación, de desarrollo, de salud, que antes no habían podido tener. Pienso que nuestra economía, por lo mismo, tiene grandes ventajas que hacen de la nuestra una patria de grandes oportunidades para quien invierte o quien trabaja aquí. Por otro lado, nuestros datos económicos también son muy buenos. El año pasado, finalmente, con toda claridad, logramos salir de la crisis económica. El crecimiento económico fue de 5.4%. Se dice rápido, pero es el más alto de una década. Es el tercero o el cuarto más alto en 29 años en la historia del México reciente. Al término del primer trimestre todavía la economía sigue creciendo. El último dato que tenemos es un crecimiento del 4.6%, en un contexto de baja inflación. Hoy salieron los resultados de esta quincena, la primera quincena de mayo, la quincena pasada. Anda la inflación en México alrededor de 3.3%. Sinceramente muy baja, sobre todo dado los precios de las materias primas en el mundo, que están teniendo incrementos muy importantes. Tenemos una tasa de desempleo también baja, menos del 5%, que es muy positivo. Y sobre todo, crecimiento económico, baja inflación y generación de empleos. El año pasado se generaron formalmente 850,000 empleos en México. Este año, a la fecha, estamos ya cerca de 300,000 nuevos empleos en 2011 y esperamos que este buen desempeño económico siga presentándose a lo largo de este año 2011. Hay otras cosas que también están cambiando y me parece bien importante recordar las cosas que han cambiado en materia de competitividad en el país. Yo creo que se ha hecho un gran esfuerzo en varios frentes. Se ha hecho un gran esfuerzo, por ejemplo, desde el lado del sector privado, por supuesto, pero también desde el lado del sector público se han hecho reformas. Ciertamente se podrá decir que muchas insuficientes, que se pueden dar todavía mejor, que las debemos intentar todavía avanzar más. Todo esto es cierto, pero finalmente hemos hecho reformas en materia tributaria, en materia energética, en materia de pensiones, una reforma que yo insisto en recalcar es muy, muy importante. Al cambiar el régimen de pensiones de los trabajadores al servicio del Estado, del viejo sistema que se llama solidario, que era insostenible en el largo plazo, al sistema de cuentas individuales, y lo mismo con los trabajadores del Seguro Social y los de la Comisión Federal de Electricidad, México está ahorrando más de 30% del PIB a valor presente neto, que equivale pues a varios años de reformas fiscales como pues mucha gente las desea. Hemos hecho también cambios regulatorios importantes, todavía en plena crisis, por ejemplo. A diferencia de muchos países que se pusieron a subir barreras contra el comercio, nosotros bajamos las tarifas comerciales de 12% a 5% en promedio. Eliminamos también pues toda una madeja de reglamentos, de normas, de leyes, no leyes, no, porque no nos toca el Ejecutivo, pero casi, ¿no? De normas que nos permitieron eliminar casi 15,000 reglas el año pasado. Más de la mitad de la normatividad del gobierno federal, incluyendo algunas fiscales, con lo cual le dimos también competitividad a la economía. Por otra parte, hemos invertido mucho en infraestructura. El promedio de la OCDE, por ejemplo, es de 3.4% del PIB. En México estamos invirtiendo 5% del PIB por año en infraestructura, el sector público y el sector privado. Estamos invirtiendo mucho en la gente también, sobre todo en la educación de los jóvenes, donde está, creo que, uno de los mayores retos que tiene México. En estos 4 años que llevo como presidente, un poco más, hemos creado o fundado más de 90 nuevos centros universitarios, universidades o institutos tecnológicos de educación superior, y hemos abierto más de 800 preparatorias en el país, con lo que hemos subido la tasa de cobertura a nivel universitario, por ejemplo, del 24 al 30%. La meta que nos habíamos propuesto de educación
la hemos alcanzado ya, la que habíamos propuesto para el año 2012 en el Plan Nacional de Desarrollo, la alcanzamos el año pasado y por supuesto ahorita ya la estamos rebasando. Les voy a dar un dato, por ejemplo, que a mí me impresiona todavía, que es que cada año se están recibiendo en México 90,000 ingenieros o técnicos, lo cual quiere decir que cada año tenemos más ingenieros o técnicos graduados que Alemania o que Brasil o que Canadá. Y hace unos días que fui de gira a Chihuahua a inaugurar una universidad tecnológica más, me decía el subsecretario del ramo que incluso hemos rebasado ya la cifra de 100,000 estudiantes a punto de graduarse por año en el país en materias de ingeniería o de técnicos asociados a temas de ingeniería. En materia de salud, sobre todo, donde hemos de veras invertido como nunca, por ejemplo, en mi gobierno hemos multiplicado por 4 el presupuesto del Seguro Popular, hemos construido casi 1,000 clínicas u hospitales nuevos totalmente en estos 4 años, ya hemos remodelado y ampliado otros 2,000 más, que es la mayor obra de infraestructura que se haya hecho en México, con lo cual estamos subiendo la cobertura de salud para la gente, sobre todo la más necesitada. También, por ejemplo, en el año 2000 había 43 millones de mexicanos que tenían algún tipo de seguro médico. Hoy en México hay 95 millones de mexicanos que tienen algún tipo de seguro médico, sobre todo público, con lo cual estamos en la ruta de alcanzar una meta que muchos países, incluso desarrollados, no han encontrado, que es cobertura universal de salud, médico, medicinas y tratamiento para cualquier persona que lo necesite en el país. Y con datos muy significativos, algunos extraordinariamente simbólicos. Por ejemplo, hace un poco más de 2 años incorporamos al Seguro Popular el tratamiento de cáncer para niños y jóvenes hasta los 18 años de edad. Antes de esa medida se morían, por ejemplo, niños con leucemia, se morían 7 de cada 10. Y hoy, gracias a ese cambio, 7 de cada 10 niños con leucemia sobreviven y se curan, con lo cual estamos cambiando radicalmente la vida de esos padres, de sus familias. En otros problemas, por ejemplo, en SIDA en México, donde estamos regalando el tratamiento, la medicina, que es muy caro, por cierto, México es de los pocos países que han logrado no solo parar la tasa de propagación de SIDA, sino reducir el número de pacientes con SIDA en el país, lo cual coloca a México pues en una ruta correcta de desarrollo humano integral como es el que aspiramos. Bueno, todas estas cosas, yo sé que no todas son para cosas económicas, pero sí han incidido en factores de competitividad económica que yo les quiero comentar. Por ejemplo, la semana pasada, o esta semana ya no me acuerdo, pero bueno, hace poquito, ¿no? Esta misma semana, una institución suiza, el IMD, el Institute for Management and Development, publicó su clasificación del índice de competitividad mundial. Y ahí México pasó del lugar 47 que teníamos al lugar número 38. Para darles una idea comparativa, Brasil, que tenía el lugar número 38, retrocedió al lugar número 44. Entonces, de acuerdo con ese índice, por ejemplo, México avanzó 9 posiciones y ya se consolidó como la segunda economía más competitiva de América Latina, precisamente después de Chile. Uno de los indicadores más destacados de ello fue el indicador económico, donde México subió del lugar 25 al lugar 16 en el mundo. Otros indicadores muy importantes nos están revelando lo mismo. Por ejemplo, hay otro indicador de producción de manufacturas de Deloitte, que es reciente, es la primera publicación que se hace, y considera a México como el país más competitivo, el séptimo más competitivo del mundo en manufacturas. Sin embargo, cuando se trata de manufacturas para exportar a Estados Unidos, México, por ejemplo, es considerado por AlixPartners, otra consultora, como el país más competitivo para exportar a Estados Unidos. Y nosotros hemos tratado de monitorearlo a través de la Secretaría de Economía.
Por ejemplo, un refrigerador hecho en China y colocado en una tienda en Estados Unidos es 8% más caro que un refrigerador de las mismas características hecho en México. Por lo que quieran, por costos de transporte, por lo que sea, pero estamos ganando competitividad. Otra manera de verlo, por ejemplo, es qué porción del mercado de importaciones de Estados Unidos tienen los productos mexicanos. Hace 2 o 3 años era menos del 10%. Hoy los productos mexicanos en Estados Unidos han crecido al 12%. Estamos alcanzando, por ejemplo, a Japón, estamos avanzando respecto de otros países. Otro indicador más, y con esto termino lo de los indicadores para no aburrirlos, ¿no? El llamado Doing Business Index del Banco Mundial. Cuando yo entré a la presidencia de la República, México ocupaba el lugar número 73. Ahorita México, de acuerdo con el Banco Mundial, en posibilidades de hacer negocio, ocupa el lugar número 35, con lo cual ha avanzado 38 posiciones, está por delante de todos los países de América Latina y está por delante incluso de los llamados BRICS, de los poderosos de Brasil, de Rusia, de India y de China en competitividad, de acuerdo con el Banco Mundial. Así que estamos trabajando muy fuerte, amigas y amigos. Esto lo debía decir solo para empresarios españoles, pero se los comento a todos con muchísimo gusto y a todas, porque la verdad, yo creo que hay cosas muy buenas en México que vale la pena aquilatar. Finalmente, amigos, es desde luego que en el balance pues también hay problemas y también hay desafíos. Pero créanme que en ello estamos trabajando y estamos trabajando muy, muy fuerte. Incluso en el tema de seguridad yo puedo decirles que es una de las tantas cosas en el que los mexicanos estamos trabajando, sí para enfrentar la coyuntura, pero también para construir el largo plazo. Es decir, no solo estamos enfrentando a la criminalidad con fuerza, con determinación, con firmeza, sino que también estamos haciendo algo indispensable, algo que quizá tardamos mucho en hacerlo y que es construir o reconstruir, no solo a nivel federal, sino empujando a los estados a que construyan o reconstruyan sus instituciones de seguridad y de procuración de justicia. Por eso es vital que en México nos pongamos todos como meta el tener policías renovadas, confiables, creíbles, verdaderamente capaces, técnicamente probadas. Y tenerlas no solo a nivel federal, donde estamos haciendo un esfuerzo significativo con la Policía Federal, sino tenerlas también en cada una y en cada uno de los estados. Y tener procuradurías de justicia también confiables. ¿Por qué razón la gente no confía en las policías? ¿Por qué razón la gente no confía en la administración de justicia? Porque sabe, lo intuye, lo ha vivido, lo ha palpado. Hay cadenas de complicidad o por lo menos de cobertura y corrupción que han minado verdaderamente la fortaleza de nuestras instituciones. ¿Nosotros qué estamos haciendo? Estamos trabajando, sí, en el corto plazo, enfrentando a la criminalidad, enfrentándola con toda la fuerza del Estado, enfrentándolo con Marina, con Ejército, con Policía Federal, pero al mismo tiempo reclutando nuevos policías, pasándole examen de control de confianza a los más altos mandos a nivel federal, forzando a que también se revisen los más altos mandos a nivel local, forzando a que en cada entidad y en cada dependencia haya centros de control de confianza que revisen a todos sus integrantes y todos los mexicanos confiemos en que hay verdaderamente policías confiables y procuradurías confiables. Ojalá también lo haya, también en el Poder Judicial un esfuerzo similar para que haya, con toda certeza, jueces confiables. ¿Cuándo daremos por lograda la victoria en este esfuerzo tan importante para los mexicanos? Yo suelo decir una cosa: el día en que en México haya 32 policías confiables y capaces, bien pagadas, una por cada entidad de la República, y 32 procuradurías de justicia igualmente capaces y confiables, ese día México será el México seguro, el México al que todos aspiramos. Y les puedo asegurar, amigas y amigos, que más allá de la coyuntura y los problemas y las preocupaciones entendibles de los mexicanos, de perseverar en este esfuerzo, créanme, en el futuro
México, en lugar de tener un pasivo y un motivo de preocupación en sus áreas de seguridad, va a tener ante propios y extraños, ante la comunidad nacional e internacional, un verdadero activo, una gran fortaleza en la confiabilidad y eficacia de sus instituciones vinculadas a la seguridad y a la justicia. Amigas y amigos, no me resta más que agradecerles mucho su presencia aquí. Veo grandes empresarias, empresarios, pero también veo y mucho más amigas y amigos de la comunidad española en México, con la cual yo me siento muy agradecido y muy afectivamente vinculado. Recuerdo desde luego la enorme cercanía, sentido de pertenencia que el propio Juan Camilo Muriño, en paz descanse, tenía con las comunidades, con la comunidad española, en particular con la comunidad gallega aquí, y que a través de él, sobre todo, tuve la oportunidad de conocer de manera directa pues el afecto, la responsabilidad, el gran cariño a México y sobre todo el talante y el espíritu de trabajo y de responsabilidad que caracteriza a esta comunidad y que la hace siempre, siempre salir adelante. Y también, no solo en aquel tiempo, sino ahora, he sentido siempre e invariablemente su afecto y su apoyo, su comprensión a la enorme, titánica tarea que tenemos como responsables del Poder Ejecutivo de la Presidencia de la República. Se los agradezco sinceramente, se los agradezco de corazón y sépanlo, que gracias a ese apoyo y también gracias a las convicciones que estoy seguro compartimos de sentido del deber, de sentido de la responsabilidad y de gran, profundo amor a México, vamos a perseverar y a redoblar nuestros esfuerzos hasta lograr, sin descanso, que veamos en nuestro México una patria mejor, un México a la altura de nuestros sueños y a la altura de los mexicanos que vienen, y que aquí todos tengan su casa, los que hemos nacido aquí y los que vienen aquí a México y lo abrazan y lo quieren, como muchos de ustedes lo hacen. Muchísimas gracias por su hospitalidad y enhorabuena. Muchas gracias.